Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, en donde se encuentren. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México en un lugar muy especial que es el Hotel Fiesta Americana en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, donde hoy estamos esperando precisamente un llamado especial para una producción al cual me invitaron, pero que tengo el gusto de ser partícipe a esta hora de la mañana, en la madrugada, desde uno de los lugares exclusivos de una habitación donde estamos viendo el Paseo de la Reforma y algunos lugares en el paso de la ciudadanía, o más bien de cómo están las calles ahorita desérticas. Para mí es un placer hablarles hoy precisamente de lo que sería Saturno en relación al paso de las casas. Hoy en este pequeño video vamos a hablar específicamente del Saturno cuando se encuentra transitando en las primeras casas de lo que es el círculo planetario o el círculo astrológico en el cual cada uno de nosotros tenemos. ¿Saturno qué representa? Pues Saturno representa un planeta que es el planeta anillado y que la influencia magnética en los seres humanos, en los seres vivos, nos permiten de alguna forma tener con cada uno de nosotros ciertas energías, influencias que para muchos de mis colegas lo determinan como cualidades difíciles o complicadas. Yo consideraría que más bien Saturno, en lugar de ser una dificultad, un reto o en algún momento algo determinativo como complicado, difícil, representa para lo que realmente sería en el simbolismo de su planeta que lo rige, que el planeta es Saturno y su simbología de signo es Capricornio, serían muchos de los aspectos, las responsabilidades, las determinaciones, las cualidades o en momento dado los derechos que uno debe de ejercer en corresponsabilidad a lo que va viviendo el ser humano. Por lo mismo, muchas de las circunstancias también tienen que ver para cuando Saturno se presenta en la carta natal de cada uno de nosotros en favor a el tiempo. Y el tiempo normalmente nos van a representar el paso de la vida, lo que es la experiencia, lo que son las cualidades, lo que es la templanza y en momento dado las responsabilidades. ¿Cuántos, muchos de nosotros, e independientemente de la edad que tengamos, muchas veces no verificamos que esas cualidades o talentos o responsabilidades se adquieren precisamente a base de la experiencia y del tiempo? Cuando vemos una persona ya madura, de la tercera edad, o cuando ya tiene más de 50, 60 años, o inclusive 40, son gentes que de alguna forma ya han vivido una experiencia y un camino en las distintas áreas de su vida, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en el negocio y en las cualidades de la templanza y el equilibrio. Fundamentalmente para mí es bien importante determinar que Saturno en la casa uno tiene que ver mucho con lo relacionado a el yo, a mi forma de yo manejarme con los demás, con los otros, que es lo que yo tengo que de alguna manera representar o lo que yo tengo que transmitir a otras personas. Saturno en la casa uno representa cuando una persona nace a la vida, que normalmente esa persona ha pasado o ha vivido situaciones de dificultad, ha tenido un nacimiento difícil o en momento dado ha vivido circunstancias que su niñez y su juventud estuvieron marcados con problemas. ¿Cuántos de los que tienen Saturno en casa uno han vivido esos retos? Cuando la persona va madurando, va creciendo, su yo, su personalidad se va haciendo fuerte, se va haciendo equilibrada. Y normalmente la persona que tiene a Saturno en la casa uno, cuando ya es madura, cuando de alguna forma ya está en una edad de 30, 40, 50 años, es una persona que no es para ella tan difícil el enfrentar los retos de la vida. Normalmente una persona en Saturno 1 ya madura es una persona que cualquier cosa que se le presente en su vida suele ser algo que con facilidad va a sobrepasar
o sus limitaciones se van a ser minimizadas, porque precisamente las dificultades se vieron en su infancia. Son personas que también en su infancia fueron cuidados por personas adultas, los abuelos, sí, a lo mejor una tía mayor, un tío mayor, pero que normalmente no tuvieron o tuvieron más bien un trato difícil con la figura paterna, que se les exigió mucho desde niños y que desde niños tuvieron responsabilidades como si fueran adultos. Una persona con Saturno en casa 1, normalmente cuando llega a la madurez, fácilmente se le hacen las cosas. Y lo increíble, de la persona en Saturno en casa 1, normalmente vive significantes interesantes, porque se dice que cuando la persona crece, normalmente el ánimo decae. Normalmente la persona ya no tan fácilmente vive en plenitud las situaciones que cuando es joven. En cambio, la persona en Saturno en casa 1, cuando ya es maduro, cuando ya es una persona adulta, normalmente vive su adultez, su madurez, como si fuera un joven de 15 años, con vitalidad, con energía, con fuerza y con determinación y coraje. ¿Qué tan increíble es verdaderamente el tener Saturno en casa 1 cuando hay buenos aspectos? Y aspectos me refiero cuando, en sintonía con algunas simbologías de tu carta natal, se apoyan precisamente los aspectos de tu Saturno en casa 1 con otros planetas en la carta natal o con aspectaciones positivas. Cuando de alguna manera el Saturno en casa 1 presenta dificultades o retos o simbologías difíciles, la persona se hace adusta, se hace temerosa, desconfiada o normalmente es poco social. En cambio, Saturno en casa 1 con buenos aspectos, cuando madura, normalmente la persona tiene relaciones óptimas en su madurez. Por eso de alguna forma disfruta la vida como si fuera un joven. Vamos hoy hablando de lo que pasa con un Saturno en la casa 2. La persona que tiene un Saturno en la casa 2, que representa la situación de la economía, las finanzas, el dinero y en momento dado cómo maneja la persona sus cualidades financieras determinativas con la administración. Cuando Saturno está bien aspectado en casa 2, me habla que una persona va a ser responsable con su dinero. Posiblemente en una etapa joven fue muy limitado con sus finanzas. Fue una persona que en momento dado el dinero no le llegó fácilmente. Las personas con Saturno en casa 2 y que representan al signo de Capricornio son personas que normalmente se dedican a cosas administrativas, financieras, económicas o que tienen mucha facilidad de manejar y de desarrollar equilibrios fiscales, de que en momento dado puedan tener cualidades para las finanzas, ¿sí? Sobre todo para el hecho del manejo económico en su vida, de que generen riqueza. Si hay aspectos positivos en la casa 2 con Saturno, la persona va a poder generar riqueza de forma administrada y de forma continua. Cuando la persona tiene a Saturno en casa 2 con dificultades, con aspectaciones difíciles, la persona en su vida va a vivir circunstancias de dificultades económicas y financieras, de mala administración. Y en momento dado, esa persona que tenga dificultades con Saturno en casa 2, así como les va a llegar el dinero, se les va a ir. O también en momento dado, son personas que no tienen o no van a tener un control adecuado, les llegue poco, mucho o nulo dinero. Son personas que con dificultades en casa 2 hacen, mucha mala administración del dinero. Hablo cuando hay expectaciones negativas. Ahora, una situación importante. Yo me he llegado a encontrar a personas que precisamente llegan a tener un equilibrio financiero, económico, administrativo en su madurez. En su juventud tuvieron muchos desastres, mala fortuna, dificultades,
o en momento dado también hasta se les pudo acusar de mala administración de robos, pero en su madurez llegan a encontrar experiencias adecuadas en favor del control financiero. Son personas que normalmente tienen su imagen física como si fueran, a pesar de ser jóvenes, personas ya grandes o agrandadas por la edad y por la experiencia desde jóvenes. Ahora, hay una cosa importante. Cuando Saturno transita la casa 3, la casa 3 representa la casa de la comunicación, de los estudios principales o de alguna manera de iniciación, o también lo que son la representación con los hermanos, ¿sí? Los hermanos que de alguna forma pueden ser físicos, o sea, de sangre, o en momento dado hermanos que con la vida las personas llegan a encontrar y que consideran, aunque no sean de la familia, como hermanos. Cuando el Saturno está bien aspectado en casa 3, ¿qué sucede? Normalmente la persona llega a tener relaciones con el hermano o la hermana de alguna forma dificultosas en iniciación de la vida, pero cuando va madurando, normalmente las relaciones se hacen formales, maduras, bien equilibradas, y normalmente va a haber una conformación establecida de que alguno de esos hermanos que normalmente tengan Saturno en la casa 3, desde temprana edad se hacen responsables de sus otros hermanos. Puede llegar a ser que haga falta en el principio de la vida un padre, una madre, y uno de los hermanos con Saturno en casa 3 se haga responsable de la demás familia y tome el rol o el papel del padre o de la madre. Otra de las cosas interesantes, normalmente un Saturno bien aspectado en casa 3 va a mantener relaciones de alguna forma de comunicación muy estables y maduras con los otros hermanos. Va a ser un excelente consejero. Otra de las cosas importantes que de alguna forma podemos llegar a experimentar con una persona en Saturno 3, en casa 3, es que sus estudios o en momento dado lo relacionado precisamente a la experiencia de la preparación a temprana edad no es fácil. Suele suceder que una persona que normalmente en los primeros años de la vida o no llega a tener la posibilidad de estudiar, de prepararse adecuadamente, pero esa experiencia la llega a obtener ya de maduro. Sus estudios y su preparación lo hace cuando ya la persona traspasó cierta edad que no es normalmente la de la niñez o la de la juventud. Otra de las cosas importantes con el Saturno en la casa 3. El Saturno en la casa 3, cuando tú eres ya una persona madura de 40 o 50 años, tiene la posibilidad de ser experto en lo que tú manejas y puedes transmitir óptimamente a los demás tu experiencia de vida. Posiblemente también si hay aspectos negativos con tu Saturno en casa 3, tal vez de niño tuviste problemas con el habla, con tu comunicación. Se ha llegado a encontrar o he llegado a encontrar personas en Saturno en casa 3 que tuvieron problemas del lenguaje o que en momento dado tuvieron problemas del habla, ¿sí? Y que ya de maduros llegan a lograr equilibrar esa situación y comunicarse óptimamente. Personas ya maduras con una amplia trayectoria o con una facilidad en la comunicación muy positiva. Quiero comentarles que Saturno tiene ciclos. Saturno, como planeta y su signo que lo representa Capricornio, tiene sus ciclos. Saturno se representa cada 7 años, normalmente en una especie de transitación por cuartos. Por cuartos porque me refiero, en momento dado, cada 15 grados determinativamente, son cada 7 años en la vida de los seres humanos. Y en ese aspecto vamos a encontrar que cada 7 años los seres humanos cambiamos.
Primero a los 7 años de edad, a los 14, a los 21, a los 28. Pero el primer gran cambio de Saturno, ¿sí? La primera situación de transitación fundamental se da a los 28 años. Y a mí me llama mucho la atención que precisamente en ese primer tránsito a los 28 años, grande, por así decirlo, de alguna manera encontramos casos específicos en las cartas natales de algunos personajes que los 28 años representan la madurez del ser humano. Antes de los 28 años, muchas personas viven situaciones previas a inmadurez, que todavía no han entendido el camino de su existencia o que en momento dado no han podido encontrar un equilibrio representada por su edad. La gente antes de los 28 años en ciertos aspectos normalmente son personas que tienen una juventud desbocada, que son berrinchudos o que en momento dado no siguen las normas y las reglas. A los 28 años vienen cambios drásticos, experiencias de vidas fuertes y dificultosas. Me llama la atención nombrar que precisamente hay personas que no llegan a lograr transitar esa etapa de vida. Y en el caso específico voy a nombrar a 2, 3, 4 cantantes que para mí son muy significativos y que no lograron transitar precisamente ese primer gran paso de Saturno que fue los 28 años. ¿Por qué? Porque vivieron o muertes irreparables o experiencias muy difíciles. Entre ellos encuentro la carta de Jim Morrison, la de Janis Joplin, la de Jimi Hendrix, que son personas que a los 28 años de edad desafortunadamente llegaron a la finalización por distintas circunstancias de su vida. Y el Saturnazo, por así decirlo, o el primer Saturnazo, les tocó vivir. A los que están escuchando y viendo, saludo en especial a Mercy Rogel, que ahorita está conectada, un saludo en especial, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes que estén escuchando este video se han encontrado que a los 28 años de edad, ¿sí? En momento dado han tenido experiencias fuertes de vida que los han hecho madurar en el terreno familiar, de pareja, de labor, de experiencias de vida, de noviazgo, de economía? Normalmente esa edad, los 27, 28, 29 años, nos transforman a que cambiemos a tratar de ser maduros. El siguiente cambio fuerte de vida con Saturno nos representa aproximadamente que ahí tenemos que hay otros tránsitos importantes con Neptuno y con Urano, son los 42 años. Los 42 años, que es otra vez la repetición del 7, ¿sí? Esta vez por la sexta vez, nos está verificando que los 42 años es un parteaguas de vida en los seres vivos. A veces se presenta a los 41, 42 o 43 años, ¿sí? Y normalmente a esa edad también nos deja huella muy profunda en muchas personas. Una separación, pérdida de trabajo, de empleo, de la muerte de los padres, de la partida de algún ser querido. Del momento dado nuestros hijos o hijas se van de la casa y normalmente ese sexto paso de Saturno a los 42 años aproximadamente dejan marcas de alguna forma muy impresionantes. Voy a comentarles otras dos casas para que en momento dado también tengan consideración de lo que representa de alguna forma Saturno en las casas. La cuarta casa. La cuarta casa representa la patria, la nación donde uno vive, el inicio de la vida y la figura de los padres. Saturno en cuarta casa, ya sea con aspectos positivos o negativos, pues para mí es fundamental porque conozco personas que viven con ese Saturno en la casa 4. Y yo me encuentro que son personas que en momento dado son hijos o hijas que se hacen cargo de los padres, que a veces la vida los lleva a que desde muy temprana edad ellos se responsabilicen de la figura paterna o materna o tengan una
función muy importante de responsabilidad hacia el nicho familiar. Por la falta de un padre, la irresponsabilidad de un padre o de una madre, o en momento dado por las necesidades urgentes de que algún padre o madre enferme y el hijo y la hija tenga que responsabilizarse de ello. Son personas que desde muy temprana edad toman responsabilidades fuertes, pero con la figura de autoridad de la familia. A diferencia de la casa 3, que allí el que la tenga en casa 3, la persona se va a ser responsable del hermano o de la hermana o de la persona que de alguna forma, de forma en sintonía, tiene una hermana o hermano espiritual. Y en la casa 4 es hacerse responsable de la figura o de la autoridad de la familia, del padre, de la madre, y que a edades avanzadas, del padre o de la madre, ese hijo, esa hija, va a tomar las riendas cuando el papá o la mamá enferma. Normalmente son personas que al tener Saturno en la casa 4 suelen vivir experiencias de vida con su patria muy cercanas. Van a defender a capa y espada el nacionalismo de su país, a pesar de circunstancias que le indiquen que lo que está viviéndose en su patria no es fácil, ¿sí? Ahí me recordaría, aunque ahí son otro tipo de aspectos, lo que algunos países de América Latina están viviendo a nivel económico, financiero o político, y que normalmente personas que tengan a Saturno en casa 4 van a defender a su patria con capa y espada, aun cuando les estén indicando lo contrario, ¿sí? Ahora, precisamente hablando de Saturno en la casa 5, Saturno en la casa 5 nos representa, la casa 5 tiene los aspectos del noviazgo, del romance, de la sintonía de cómo nos llevamos con nuestros hijos o hijas y en alguna manera lo especulativo financiero, lo que no generamos económicamente pero que sí invertimos o ahorramos para en momento dado tener una vida más holgada al futuro. ¿Cómo funciona Saturno en esas dos casas? Saturno en esas dos casas nos van a estar representando de alguna forma en la sintonía de Saturno la responsabilidad que vamos a buscar parejas que nos ofrezcan madurez, equilibrio. Buscamos personas conservadoras, personas que en momento dado sean muy tranquilas y responsables, tanto consigo para hacia adentro como a lo que nos rodea con la familia. Vamos a buscar modelos que nos impliquen de alguna manera cosas que tengan que ver con el equilibrio, la normalidad. Y normalidad me refiero a que son parejas que traten de estar en una sintonía de mucha tranquilidad y que no busquen cosas exteriores o de reventón, de fiesta o de estar desplegados, o vamos a decirlo así, un poquito fuera de la realidad, que sean personas que no tengan un equilibrio. Son normalmente relaciones de pareja que buscan mucho la normalidad y la circunstancia de un equilibrio futuro con lo que pretenden al estar unidas. La relación con los hijos nos van a ofrecer mucha madurez. Desde temprana edad vamos a tener mucho entendimiento con el hijo, con la hija, y va a parecer que más que amigos vamos a ser consejeros con esos hijos o con esas hijas. Cuando hay aspectos negativos en un Saturno, a veces nos va a representar de sintonía o de alguna manera falta de respeto o de una necesidad de que hay que llegarse a entender para lo que se pretende otorgarle o enseñarle al hijo o la hija. Pero normalmente vemos una relación de un hijo, de un padre, una madre con un hijo, una hija de mucha madurez y desde temprana edad. Normalmente a lo mejor desde su infancia, o también si hay aspectos negativos de mucho control, de mucha imposición del padre o de la madre hacia el hijo, de a lo mejor de muchas fricciones cuando hay aspectos negativos con ese Saturno. ¿Sí? Bueno, quiero concluir con este video hablándoles de la última relación de la casa 6
con Saturno, que sería la primera parte de cómo estaríamos hablando de alguna forma con el Saturno con las casas, ¿sí? En la casa 6, cuando representa a Saturno y está ahí posicionado, nos va a hablar de mucha displicencia o en momento dado más bien de tener trabajo, porque es la casa del trabajo, con autoridades que nos representen mucho control. Vamos a tener jefes o jefas y nosotros vamos a estar en dependencia. Cuando hay un Saturno en casa 6, son personas que se van a dedicar a aspectos administrativos, financieros, tal vez de la tierra, y normalmente vamos a estar en relación de dependencia ante la autoridad, vamos a ser trabajadores. La casa 6 y los planetas y algunos otros aspectos representan si la persona va a ser un trabajador, va a tener va a ser autoempleado, va a tener un negocio o va a ser un líder. Y el Saturno en la casa 6 nos va a estar representando personas que en momento dado dependen, son trabajadores y que a veces pueden tener relaciones tirantes o autoritarias con quien es su jefe o jefa, ¿sí? Otra situación, la situación también de la casa 6 representa la salud. Y hay personas que con casa 6 y estando ahí Saturno pueden tener problemas con la estructura ósea. Pueden en momento dado ser personas que posiblemente desde temprana edad se vean acabadas o en momento dado avetigentadas, que tengan problemas relacionados con su salud de forma continua o que en momento dado su energía esté baja o no esté equilibrado en sintonía con la edad que representa, ¿sí? Pues amigos, amigas, para mí es un placer, es un gusto. Estas cápsulas que manejamos sobre cosmobiología, astrología, tienen mucha consideración para quienes quieran acercarse a mí, hacer una consulta en favor relacionado a qué es lo que está sucediendo con su vida, su trabajo, su familia, su persona, sus intereses. La cosmobiología es un libro de la existencia con una guía ya de antemano. Eso se da a través de la fecha de su nacimiento. Quiero comentarles, en unas horas, a las 10:10 de la mañana, yo tengo un espacio que se llama Cosmos Emprendedor, que me pueden escuchar hasta las 10:30 de la mañana en radioemprendedores.net. Sí, en radioemprendedores.net todos los miércoles de las 10:10 de la mañana a 10:30 yo hablo sobre tópicos, cápsulas de cosmobiología, astrología y emprendedurismo, ¿sí? Fundamentalmente encaminadas a quienes de alguna manera emprenden y todos emprendemos en alguna etapa de nuestra existencia, en la etapa personal, de trabajo, de negocio, cuando vamos a acercarnos a una pareja, cuando iniciamos una situación matrimonial, cuando tenemos hijos o hijas y decidimos ser padres de familia, o en momento dado cuando tenemos circunstancias también que enfrentar en favor del cuidado de nuestra salud. En Cosmos Emprendedor yo a veces doy obsequios, regalos y en momento dado el mejor consejo para que su vida a través de los astros, de la influencia magnética planetaria, pueda ser equilibrada. Recordar cosas importantes como en este caso el psicólogo suizo Carl Jung, que nombraba que todos los aspectos de la astrología es tomado de la psicología moderna para favorecer la psiquis del ser humano, para equilibrarla. Y otro gran médico, creador o de alguna manera iniciador de la medicina moderna, Hipócrates, el padre de la medicina occidental, él comentaba que todo buen médico, al ser médico, debe de tener de conocimiento aspectos de astrología en su conocimiento de la labor médica. Recordar que ahorita que nombré a Saturno, Saturno en la casa 6, ¿sí? Representa un poco la estructura ósea, representa la madurez y el tiempo, que de alguna manera se gesta
precisamente a través de que cuando ya una persona arriba de 50, 60 años, que ya obtuvo una madurez, tiene experiencia. Yo ahí un poquito no es que lleve la contraria con muchos de mis colegas cosmobiólogos o astrólogos. La cosmobiología refuerza la sintonía para favorecer soluciones a los retos que las personas se le presentan, o para el momento dado no manifestar que todo lo negativo ya está escrito. La astrología es una, pero el libre albedrío determina tus acciones hacia dónde las quieres llevar, ¿sí? Y por otro lado, Saturno yo considero que aunque muchos lo consideren el maléfico, yo lo considero el padre de las oportunidades. Es como cuando un chico o una chica va a la escuela, a la universidad, a la secundaria, cumple con sus tareas, con sus exámenes y con los encargos escolares, pues normalmente va a aprobar y va a salir adelante. O como a nivel profesional en un negocio, en un empleo, la persona cumple con su organigrama, con las reglas, con los ordenamientos, pues va a ser recompensado, va a ser equilibrado, su trabajo va a ser magnificado, se le va a otorgar honores y prestigios. También Saturno tiene mucho que ver con la casa 10, que tiene que ver con los políticos y que tiene que ver de alguna forma con la administración normalmente de nuestras vidas, los talentos y la estrella, por así decirlo, la sintonía con lo que tú destacas. Pues amigos, es un placer, soy Carlos Jiménez Rodríguez, transmitiendo desde la Ciudad de México en este lugar bello que es en el Hotel Fiesta Americana de Paseo de la Reforma, y posiblemente en estos días seguiré transmitiendo cápsulas muy interesantes de este tema. Ustedes van a poder ver este live en vivo en mi Facebook o también en mi canal de YouTube, que es Carlos Jiménez Rodríguez, Revista Informativa Global Multimedia, donde ahí hablo de distintos tópicos, temas interesantes de actualidad, no nada más de cosmobiología y astrología. Yo les mando un saludo, lo mejor de los deseos a mi amiga Meche Mercy, que está conectada, que pase una excelente madrugada, casi de día, y en unas horas escúchenme en Cosmos Emprendedor. Vamos a seguir hablando sobre distintas temáticas y temas del cosmos mismos y de cómo podemos emprender de mejor manera. Muy buenas noches, muy buenos días, en donde nos estén escuchando, y aquí estaré con el placer de siempre comunicándome con ustedes. Hasta luego, lo mejor.